Qué bendición de poder estar nuevamente juntos y reunidos delante de los santos del Señor para honrar y glorificar su nombre. En esta hora nos toca poder abrir la palabra de Dios y poder compartir o repasar juntos nuevamente lo que ya hemos estudiado en la semana en cuanto a esta hermosa lección que el pastor López ya hizo como introducción. Y hoy queremos hablar específicamente del tema número 1, en qué ocurrió con lo que ocurrió en el Edén, con todo el plan que Dios tenía para con nosotros. Para eso, hermanos, vamos a pedir que allá donde estás, a través de las redes sociales y aquí los que estamos presentes, podamos inclinar nuestros rostros para orar. Padre Celestial, una vez más te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Pedimos, Señor, tu guía, tu dirección, para que a través de tu palabra podamos ser instruidos, que en ella extraigamos bendiciones como siempre lo hemos recibido. Y en esta hora que no sea menos, Padre Celestial. Gracias por tu amor en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quisiera que me ayuden, hermanos, los que están aquí presentes rápidamente. Vamos a ver si me ayudan necesito varias personas con los siguientes textos. Génesis 1:1, ya lo tienen, ahí alguien lo tiene ya, ¿verdad? ¿Quién me levanta la mano? Gracias, para que me lo lea rápidamente. Salmo 33, 6 al 9. Salmo 33, ahí lo tenemos ya. El Salmo 103, acá lo tenemos. Allá atrás, hermano, usted me busca el Salmo 121, 1 y 2, ya que levantó la mano atrás, ahí para que lo tengamos. ¿Y qué les parece si Isaías 40:28? Alguien que tiene, hermano, ya lo tenemos aquí, Isaías 40:28. A ver, comenzamos con el Salmo, el Génesis 1:1. ¿Qué dice el Génesis 1:1? Facilito, lo conocemos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién lo está diciendo? Dios mismo. ¿Qué dijo? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No hay más que especificar en eso. ¿Quién me dice Salmo 33? Salmo 33, 6. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, y por el aliento de su boca. ¿Qué dice este versículo? Específicamente ¿cómo fueron creados los cielos? Solamente la palabra de Dios. A ver, ¿qué dice Salmo 103? Amén, gloria. ¿Quién dice nuevamente el texto que quien nos hizo fue quién? Dios mismo. A ver, Salmo 121, 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Dice nuevamente el Salmo, ¿quién hizo los cielos y las tierras? Jehová. Alzaré mis ojos a los montes. De ahí viene el Creador. Isaías 40:28. Amén, gloria a Dios, no hay quien los alcance. Hermanos, es increíble que a través de estos textos bíblicos nosotros podamos creer y reafirmar nuestra fe. Ahora, ¿por qué es tan importante para el Señor? No sé, bueno, aquí no está, pero hoy vamos a repasar el concepto de la creación del mundo. Vamos a pasar a repasar también la creación del ser humano, la relación de Dios, la humanidad, la prueba de la fidelidad y la ruptura de la esperanza. Tal vez lo que estamos buscando es que la diapositiva que pusimos está en online. Vamos a ver si acá la ponemos también. Pero lo importante aquí, hermano, es que Dios enfatiza en el inicio de esta lección que Él es el creador. ¿Por qué es importante resaltar este concepto? ¿Por qué es importante en este tiempo, más que cualquier otro tiempo, creer que Dios es nuestro Dios creador? ¿Cuántas teorías tenemos hoy en día acerca de la creación del universo y de este mundo? ¿Cuántas teorías se han dicho a través de la historia? Algunas ya han sido descartadas, pero a través de la historia hemos escuchado hombres y mujeres que han tratado de
descubrir o entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y a través de ese cuestionamiento se han creado infinidades de diferentes teorías. Ustedes, por supuesto, me imagino que han leído en algunas de las mitologías de algunas civilizaciones antiguas, ¿no? Que la tierra está siendo cargada por una tortuga, decía una parte de la lección. Otros decían que había un dios de la mitología griega que es el que mantenía la tierra. Otros han creído que la tierra sigue siendo, y hay quienes siguen creyendo que la tierra sigue siendo plana. Está la teoría del Big Bang, está la teoría de la evolución. Pero cuán hermoso es escuchar a través de la palabra de Dios que nosotros fuimos creados por Dios y que este mundo fue creado por Dios mismo. Ahora, nuestra fe en esto no es una fe ciega. No creemos solamente por creer. Por eso es importante que leamos el Salmo 19, 1 y 4. Salmo 19, 1 y 4 para los que también están siguiéndonos. Dice lo siguiente el Salmo 19, 1 al 4, para que lo veamos en este contexto de que no es una fe ciega la que se. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Noten ustedes que aún la naturaleza cuenta acerca de la ¿qué? La gloria de Dios. No hay una manera más efectiva de poder nosotros palpar que esto que creemos nosotros, que Dios creó, es evidente a través de la naturaleza y de las cosas alrededor de nosotros. Cuando comenzamos a analizar todas aquellas cosas que el Señor ha creado y ver la complejidad de las mismas, es imposible llegar a creer, como algunos hombres creen, que somos una casualidad, que somos simplemente un evento de la casualidad en la evolución. Es increíble. Tal vez a veces me pongo a pensar que es mucho más difícil no creer que creer, pero bueno. Lo importante es que nosotros creemos en ese Dios verdadero, en ese Dios que creó el mundo, y creemos que con solamente su palabra así fue. ¿Así lo es, hermanos? ¿Sí? Y volvemos nuevamente a decir por qué es tan importante en este tiempo. Nuestros jóvenes están recibiendo educación. Y pregunto, ¿cuál teoría ustedes creen que reciben en las educaciones de las escuelas que reciben en estos momentos? Qué bonito fuera que también le dieran la teoría también del cristianismo, ¿no? La teoría también de que Dios fue que creó el mundo, pero eso no es lo que ocurre. Por eso es importante que el hombre y la mujer que creen en Dios, que creen en Cristo Jesús como su Salvador personal y que creen en su palabra, también en su casa, en su hogar, eduque a sus hijos acerca de estas verdades. Porque aún en las escuelas donde están, ellos no reciben este tipo de información. Hoy es toda la teoría que se habla, es cualquier otra cosa, menos de que con solamente su palabra Dios creó este mundo. Y nosotros debemos creerlo por fe. El Señor no nos ha dejado más otras cosas para que nosotros podamos explicar y tratar de entender lo que nuestra mente posiblemente nunca entendería. Y posiblemente por eso muchos de los hombres hoy en día han tratado de explicar estas teorías, pero en vano, porque solamente hoy debemos reafirmar que solamente creemos por la palabra de Dios. ¿Así lo creemos, hermanos? Muy bien, dentro del mismo concepto, entonces, Dios crea este mundo y comienza a hacer algo especial después de haber creado y separado el mar de la tierra y haber creado los animales. Entonces Dios se concentra en una creación especial, la creación del hombre, la creación del ser humano. Y dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. ¿Y qué cosa? Y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. A su imagen y semejanza, dice el versículo 28. Había intención del Padre Celestial de hacer, versículo 27. Había intención del Padre Celestial de hacer al hombre a la imagen y semejanza de Dios. Pregunto yo,
¿O nos preguntamos nosotros, somos imagen y semejanza de Dios? Amén. ¿Así lo crees? Y tenemos que decir gloria a Dios, porque algunos dicen que venimos de otros lados, que somos una evolución de otras cosas, de otros tipos de animales. Todavía no he visto esos otros animales todavía evolucionando, pero más sin embargo así los creen ellos. Ahora, nosotros como creyentes en Cristo Jesús, hermanos, y estoy tratando de dar un énfasis un poquito en esto porque tenemos que creerlo, y cuando lo creamos lo podemos compartir de la misma manera. Porque hoy en día, cuando tú declaras que eres cristiano y que crees en lo que dice el Señor, vas a encontrar más en este tiempo gente que va a decir, no, tú no sabes lo que estás diciendo. Hay ignorancia, porque hay evidencias de esto, aquello y lo otro. Y puedes tú aprender que solamente con la palabra dicha del Señor, en eso creo. Y en eso hay que creer, hermanos. Hay que reafirmar nuestra fe en este concepto de que Dios es el creador y que nos hizo a su imagen y semejanza. Porque van a venir y hay quienes están buscando cómo engañarnos en este sentido. Bueno, Dios creó al hombre y a la mujer con propósito, con objetivo específico. Le dio en esa imagen y semejanza, nos dio también la capacidad, no solamente física y mental, sino también nos dio ese privilegio de tomar decisiones, de poder elegir. Dios le dio trabajo específico al hombre en el Edén, por supuesto. Nosotros hemos escuchado y leído cómo el Señor le asignó un trabajo específico a Adán y Eva en el Edén. Pero lo más importante es que Dios estaba interesado en tener una relación personal con el ser humano. Aún el mismo Dios, dentro de ese concepto de la creación, nos dice en el espíritu de profecía, el patriarca y profeta, Eva fue creada de una de las costillas. Estoy leyendo Patriarca y Profeta, página 25. Eva fue creada de una costilla del costado de Adán. Este hecho significa que ella no debía dominar como cabeza, ni tampoco ser humillada o hollada bajo los pies como ser inferior, sino que más bien debía estar al lado de su igual para ser amada y protegida por él. Dios en su infinita misericordia crea al hombre y a la mujer como iguales, para bendición del uno para con el otro. Había un plan perfecto, un plan de bendición para el ser humano a través de lo que Dios hizo. Un Edén especial, hizo una creación donde el hombre y la mujer no necesitasen más nada. Todo estaba allí al pie o a sus pies o a sus manos. Había una bendición grande en lo que Dios había creado para el hombre. Dios también hizo entonces una relación específica en cuanto a la función que tenía que tener el hombre dentro de su estado aquí en la tierra. Así que también les asignó algunas asignaciones, eran capaces de reproducir, dice Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y subyugadla, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven en la tierra. Así que Dios también les dio capacidad de poder ser señores sobre los animales que habían sido creados. Le dio la asignación específica del trabajo, los nombres que se le dio a los animales. Le asignó una dieta adecuada para ellos en el Edén. Le dijo, mira, esto podrás comer. Y les dijo específicamente todo lo que podían comer. Tenían esa comunicación directa con el Padre Celestial. Tenían todo a su alcance. Era una bendición poder estar en ese momento, en ese espacio, para el ser humano que había sido creado por Dios. Y Dios tenía esa relación con ellos constantemente. ¡Qué bendición! ¿Usted se imagina a Adán y Eva en ese tiempo teniendo una relación personal con Dios? Sin temor, sin poder, sin telas especiales para poder ver a Dios. Me imagino que era algo hermoso en ese momento. Pero había algo específico también dentro del plan de Dios al haber creado al hombre y a la mujer. Dice el comentario bíblico, volumen 1,
página 1096. Dios creó al hombre para la gloria divina, para que después de pasar por la prueba y la aflicción de la familia humana, llegase a ser una con la familia celestial. El propósito de Dios era repoblar el cielo con la familia humana si hubiese demostrado a cada palabra, si hubiese demostrado obedecer a cada palabra divina. Adán había de ser probado para ver si obedecía esta palabra. Notan ustedes que hay un plan y un propósito de Dios al haber creado al hombre en este concepto. Esto básicamente lo encontramos también en el texto de Efesios 1, 3 al 5, dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué les parece eso, hermano? Amén. Perdón. Por eso es que el Señor estaba interesado en que tengamos una hermosa relación con el Padre Celestial. Él está diciéndonos a nosotros, a través de esta historia bíblica, a través de lo que hemos estudiado en su palabra, de que Él estaba interesado en traer bendición. Acuérdense que lo que había pasado en el cielo, Apocalipsis dice que una tercera parte de los ángeles cayó junto con el enemigo, el diablo y Satanás, y por eso entonces había un plan de repoblación en el universo a través de la imagen y semejanza de Dios que estaba en los hombres. Todo esto parecía un cuento de hadas, hermanos. Parecía un cuento de nunca acabar, había una gran bendición. Pero entonces llegamos a la parte un poquito difícil. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió con toda esta bendición, con toda esta hermosa historia que estamos escuchando? De ahí entonces nos vamos entonces a la prueba de fidelidad. Génesis capítulo 2, versículo 17 y 18. Dice así: por cuánto, perdón, estoy leyendo, Génesis 16 y 17, perdón, 16 y 17. Y la mujer dijo, multiplicaré, estoy leyendo el capítulo 3, 16 y 17. Y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces, noten ustedes que el Señor le da al hombre a una función específica, le da el Edén donde todo puede ser alcanzado, pero le dice, hay una pequeña restricción. En medio del Edén está el árbol de las ciencias del bien y del mal, también está el árbol de la vida, pero le dije, de este árbol, ¿qué cosa? No comerás. Hermanos, hay una cosa interesante y quiero hacer una aplicación en esto, el pecado en nuestras vidas. ¿Había algún problema en el fruto? ¿Había algún problema en el fruto que se iba a comer? ¿El fruto era el pecado en sí? ¿Cuál era el gran problema? La desobediencia. En eso estamos claros. Hoy en día, hermanos, nosotros nos enfrentamos a la misma situación que encontramos en la vida de Adán y Eva en aquel momento. Nuestro problema a veces no es ya la acción evidente del pecado, sino la desobediencia a la palabra de Dios. Notan ustedes que el árbol de la ciencia del bien y del mal estaba en el medio del jardín. Desconozco dónde estaban ubicados ellos, pero ellos tenían que haber caminado para ir en pos de el árbol de la ciencia del bien y del mal. No sé si me estoy dando a entender. Tenían que haber ido hasta allá para acercarse a ese árbol, que era el árbol prohibido. La pregunta que nos hacemos hoy en día es, ¿y nosotros? Estamos en nuestro caminar, en nuestro andar, en lo que estamos haciendo en este momento en nuestras vidas. ¿Estamos yendo en pos de la salvación, en pos de Cristo Jesús? ¿O estamos yendo en pos de aquellas cosas que nos pueden hacer caer
en desobediencia. ¿En qué dirección estamos yendo? Y lo digo porque puede ser que alguna persona que nos está escuchando a través de las redes o de pronto que estemos acá, que estamos en ese umbral de esas decisiones, de caminar en una dirección o una dirección opuesta a la que el Señor quiere para nuestras vidas personales. Yo quiero que tú entiendas de que Dios te está llamando y te está buscando y que Él quiere la salvación para tu vida personal. No permitas que el enemigo ponga en tu vida distracciones que te lleven o que te alejen a la verdad en Cristo Jesús. Me llamó mucho la atención la historia que presentaba hoy el misionero en cuanto a este joven que comenzó, quién sabe, ¿no? Gustándole alguna pequeña cosa y ya de pronto cuando menos se dio cuenta ya estaba fuera hasta de la iglesia, en sus bailes, en sus cosas y todo lo demás. A veces en nuestra vida puede pasar lo mismo. Tengamos cuidado en qué dirección estamos yendo en desobediencia, especialmente a la palabra de Dios. Así que Adán y Eva, en este caso Eva, por supuesto dice la historia bíblica que se le habían dicho a los dos que no comiesen del árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que entonces encontramos en Génesis capítulo 3 lo que ocurre con ese perfecto lugar o ese perfecto Edén. Dice que la serpiente, capítulo 3, la serpiente era la más astuta de todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Comenzamos con el problema ahora. La mujer se acerca a donde no tenía que acercarse, y muchos de nosotros a veces hacemos eso también. Comenzamos a abrir ciertas ventanas o a acceder a ciertas cosas, las cuales nosotros sabemos no son buenas ni son necesarias en nuestra vida personal. Y sin darnos cuenta de esas pequeñas ventanas o esos pequeños permisos, ¿sabe? Esto no tiene nada de malo. Esa es la palabra que muy fácilmente decimos. Esto no tiene nada de malo, aun cuando sabemos que esto realmente es peligroso, y lo sabemos. La conciencia, el Espíritu Santo nos está diciendo, ¿sabe qué? ¿Sabe? Este caminar, este lugarcito no es bueno para eso, pero aún lo vamos permitiendo, y por ahí entonces el enemigo poco a poco, muy sutilmente, porque tiene que ser agradable, tiene que ser algo que nos llame la atención, tiene que ser bonito, entonces por ahí se va metiendo. Lo mismo utilizó el enemigo para hacer caer a Eva. Le atrajo a través de algo que era muy común para ella, el ver en este momento una serpiente. Las serpientes no eran así, y el castigo de Dios vino después, y lo leímos en la Biblia después. Pero lo importante es que antes del pecado era algo que llamaba la atención, era algo hermoso, era algo que tenías que ir en pos de ella, porque decía, me llama la atención, qué bonito que es. El enemigo no ha cambiado su estrategia. No ha cambiado su estrategia para llamar tu atención. Cuando Él quiere atraerte, Él te va a atraer no con cosas horribles o monstruos o cosas que te den miedo. Él va a atraerte con cosas que te gustan, que te llaman la atención. Cosas que ya en tu mente y en tu corazón tú dices, wow, esto de verdad que es divertido, o esto de verdad es fun. Y yo no estoy diciendo que no hay nada de malo en tener diversión o tener alegría o tener gozo, pero también en este tipo de cosas, y ustedes saben algunas de estas cosas a las que nos referimos, hay que tener cuidado. Nuestros jóvenes hoy en día, cuán importante es orar por ellos hoy. Ellos están expuestos diariamente de manera increíble a estas redes sociales, y usted ni se imagina las cosas que ellos ven allí, que a veces nosotros los adultos, que tal vez no estamos tanto en eso, es increíble lo que ellos son afectados. Y tenemos que tener padres, amigos y hermanos que nos escuchan, tenemos que ser nosotros cuidadosos en ver lo que ellos están viendo a través de las redes sociales. Más que en otra generación, esta generación está siendo impactada a través de ella. Y por eso es importante que nosotros estemos cuidando ese canal con nuestros hijos, los que están jóvenes en estos momentos y los que van creciendo todavía más. Hay que tener ese cuidado con ellos. Pero en el caso entonces de Eva,
ella entra en esta conversación con el enemigo. Otra lección para aprender. Primero, que por supuesto, hermano, no vayamos y no abramos ese camino e ir en pos del enemigo. Y por favor, no entremos en ese terreno. Evitemos el terreno de la conversación con el enemigo. Pero el enemigo entonces le dice a Eva, dice, con que Dios te dijo, os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. ¿Qué es lo que hizo el enemigo aquí? El enemigo hizo dos cosas. La primera de ellas es contradecir a Dios. La primera de ellas es contradecir a Dios. Porque no, eso no fue lo que dijo Dios. Dios le dijo, puedes comer de todos los árboles menos del que está en medio del huerto. Y la otra cosa que hizo, a pesar con esa misma palabra, es poner la duda en la mente de Eva en ese momento, o la duda en el ser humano. Hoy en día su estrategia no ha cambiado. Hoy en día el enemigo sigue utilizando la misma estratagema en donde quiere cambiar la voz de Dios o la palabra de Dios, y aún todavía más quiere ponerla en duda. Hoy más que nunca tenemos, y hay tantos ejemplos que uno puede mencionar, pero hoy más que nunca nosotros tenemos que estar pendientes y abiertos nuestros ojos y nuestras mentes a las verdades que Dios ha dejado y confiar en ellas. Porque lo que vamos a estudiar en este trimestre es acerca de sus promesas. Y la pregunta es, ¿tú le vas a creer a Dios de verdad? Porque de eso es lo que estamos tratando en esta primera lección. Lo que Dios dice, ¿le crees? Si Dios dice, yo creé este mundo, ¿le crees? Yo te creé a ti, dice Adán y a Eva, te he creado a ti, ¿le crees? ¿Le crees a Dios? Si el Señor dice, mira, de esto no debes comer, no te acerques a esto, ¿le vas a creer a Dios? Esta lección, esta primera lección es la importante y es clave para las consecuentes. Porque si tú le dices o dices al mundo, le creo, pero en acción no le crees, entonces ¿de qué sirve? Si el Señor dice algo y tú no le crees, no funciona. Los demás también lo van a hacer. No sé cuántos de ustedes han estado en entrenamientos donde posiblemente, una vez en algún tiempo estuve trabajando con una compañía donde para vender ciertos libros, para vender ciertos productos, no eran libros solamente, eran otros productos. Y ahí siempre te dicen que cuando tú vas a entrar con esa conversación, tú tienes que estar convencido de que el producto que tú estás vendiendo es bueno, aunque no lo creas. Pero tú, el que lo está vendiendo, tienes que estar, ¿qué cosa? Convencido de que así es. ¿Cómo el cristiano va a vender la idea de que debemos creer en Dios si el mismo cristiano no lo cree a veces? No sé si me estoy dando a entender. Hoy, más que nunca, y de pronto estoy equivocándome con más que uno, yo creo que en todas las generaciones ha sido igual, pero hoy tenemos que reafirmar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Está siendo atacada por todos lados, hermanos. Hoy en día está siendo atacada el creer en Dios. Ahora mismo, si nos descuidamos, muy pronto usted y yo vamos a estar mal. Porque acuérdense que la generación, oye, todas las cosas están cambiando. Ahora, todo lo que era malo antes, ahora es bueno. Y ahora si dices algo en contra de aquellas cosas que eran malas, tú tienes un problema. Eres, no sé, retrógrada o tienes, no sé, no quiero ni mencionar un nombre porque a veces decirlo ya dice, ya que eres malo. Pero todo lo que era malo antes ahora es bueno. Y si dices algo en contra de eso, entonces tú estás mal. Y te metes en problemas. Y graves en algunos casos. ¿Me equivoco o no me equivoco? Y ese es el mundo en el que estamos viviendo. Entonces el Señor le dice, el enemigo, entonces a través del engaño le dice a Eva, y Eva contesta, por supuesto. El gran error de Eva también y de nosotros, ser humanos, no estoy acusando a Eva, sino el concepto del ser humano. Entrar en el terreno del enemigo y encima de eso permitirle tener una conversación. No permita eso, hermano.
A veces en nuestra mente, en nuestras a solas con el Señor, el enemigo va a poner en tu mente cosas que no son las correctas. Pero tú puedes salir de ella diciendo: Señor, en el nombre de Cristo Jesús, haz que el enemigo se aparte de mí. Haz que todos estos pensamientos extraños se aparten. Y yo lo declaro en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque tú le crees. Es importante eso. Porque tú le crees al Señor, y cuando tú lo declaras y lo crees, pasa. No porque tú tengas poder alguno, sino porque el enemigo no puede con aquel justo que practica y pone en acción su fe. No puede. Usted lo ha escuchado en la Biblia, dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Es imposible. Pero cuando ponemos nuestra fe en práctica en esos momentos difíciles y le declaramos al Señor: yo creo en ti y creo en tus promesas, va a pasar. No porque tú eres grande ni porque eres poderoso, sino porque has puesto tu fe en práctica. Le has dicho: Señor, yo creo que lo que tú me has dicho es verdad. Ella entra en el terreno del enemigo y comienza ese conversatorio que no tenía que hacerse. Le dijo: no, el Señor nos ha dicho que podemos comer de todos los árboles, pero ciertamente no podemos comer, comeremos del árbol que está en medio de la ciencia del bien y el mal, porque el día que de él comiera y si lo tocamos, ciertamente moriremos, dice que le dijo. Entonces la serpiente, ya teniéndola en sus brazos, entonces le dice lo contrario. No, lo que pasa es que el Señor te mintió. Voy a poner ahora mis palabras. El Señor te mintió, porque eso es lo que está haciendo el enemigo. Él va a contradecir la palabra, va a poner en duda la palabra de Dios y luego te va a meter cualquier cosa. Porque al enemigo no le importa en qué tú creas. Tú inclusive no tienes que creer en el enemigo. A él lo que no quiere es que tú creas en quién. En Dios. A él no le importa en qué es lo que tú vayas a creer. Si quieres creer en piedras, palos, el aire o lo que tú quieras, en el agua, lo que tú quieras creer. Pero lo que a él le interesa, no creas en Dios. Así que le dicen: no. Dice entonces la serpiente: no vas a morir. El Señor te está mintiendo. Tú no vas a morir. Dice: pero Dios sabe que el día que comáis de él, ciertamente vuestros ojos serán abiertos. Un concepto importante. Así que el enemigo entonces no solamente pone duda, no solamente cambia la palabra de Dios, sino que también comienza a mentir y a poner en tu mente ideas que no son nada que ver con respecto a la palabra de Dios. Y pone todo eso. Conocemos la historia. Eva cae, invita a su esposo a poder también participar de estos alimentos, y me estoy adelantando un poquito, pero lo interesante es que cuando llega el momento en donde ellos ya son abiertos sus ojos en el pecado, entonces dice el versículo 8 de Génesis capítulo 3: luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto del aire. ¿No? Este es increíble. A mí siempre me gusta este texto bíblico en cuanto a cómo es Dios para con nosotros. Porque Adán y Eva es mi semejanza. Ese soy yo. Soy aquel que está o ha caído en pecado y estoy en vergüenza, estoy en desgracia, no sé qué hacer, me siento mal, la enfermedad, la dificultad, no sé qué más hacer, estoy por el suelo, más no puedo caer. Pero aún en esa miseria, aún en esa desgracia humana en la que tú y yo podamos estar, la voz de Dios me dice, la palabra de Él me dice a través de esta historia: Dios me está buscando. Dios no cesa de buscar a sus hijos. Y dice allí que aunque ellos cayeron, dice que el Señor Jesús, Dios mismo, fue a buscarlos. Fue a verlos. Y así estamos nosotros, alejándonos del Padre Celestial, alejándonos del Señor. Pero dice mi palabra, dice la palabra en la cual yo creo, dice el Señor de la promesa, dice que Él fue y los buscó. Hermano y hermana y amigos que nos escuchan a través de la red, Dios te está buscando. No sabemos cuán profundo o cuán difícil es tu situación. Posiblemente no sé cuán difícil es la desgracia en tu vida o las dificultades o los problemas. Pero Dios
no se ha apartado de ti. Esa es su promesa. Y Él va a seguir buscándote. Pase lo que pase, porque su amor es mucho más grande de lo que nosotros entendemos. No hemos llegado a entender ese infinito amor. Todavía no nos explicamos por qué nos ama tanto. Pero ese es un ejemplo de lo que Dios hizo. Llegó a Adán y Eva y les dice, y por supuesto los están buscando. Ellos por la vergüenza comenzaron a cubrirse. Y es lo que hace el pecado. No queremos escondernos, nos da vergüenza, ya nos da pena y todo lo demás. Pero entonces dice el Señor que les pregunta, ¿y dónde estás? ¿Sabía Dios dónde estaban ellos físicamente? Por supuesto. El dónde está siempre es una pregunta para nosotros de reflexión interna, porque Dios nos está, en este tipo de preguntas, en ese tipo de momentos, nos está haciendo la pregunta a nosotros: ¿dónde estamos nosotros espiritualmente? ¿Dónde estamos en nuestra relación con Dios? Porque Dios, acuérdense, desde el principio, cuando creó a Adán y Eva, tenía esa conexión, esa relación especial con sus hijos. Podían verlos directamente. Ahora esa conexión, esa relación estaba siendo cortada por el pecado. ¿Ustedes saben lo difícil que eso es para Dios también? ¿Ha cortado usted alguna relación que antes? ¿Ha tenido usted una relación muy especial por muchos años y que por alguna cosa extraña o cosa por allí ha tenido que romper esa relación que le ha causado un dolor profundo con una persona que usted amaba, apreciaba? ¿Ha pasado eso? ¿Sí? Es igual como cuando un familiar, alguien a quien hemos amado, fallece. Porque de eso es la muerte, ¿no? El pecado, ¿no? Lo que causa la muerte. Es lo mismo. Es lo que causó en el corazón de Dios para con la relación del hombre. Lo difícil que fue perder eso. Pero aún así el Señor dice: yo estoy aquí, te sigo buscando y te sigo amando. Quiero que sepas que yo estoy aquí. Fue un profundo dolor, pero Dios dice: yo estoy aquí. Por eso le preguntaron: ¿dónde estás? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué lo hiciste? Y ya usted conoce la historia, el por qué lo hizo y todo lo demás, el desastre del ser humano. Pero hermanos, para ir ya terminando, porque ya sé que ya me está contando el tiempo. Entonces le dijo, versículo 13, y leyendo dice: entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y ella respondió: la serpiente me ha engañado y por eso comí de ella. Entonces la mujer, igual que nosotros, y ahí después el hombre, lo mismo, Adán y Eva, lo que hacemos es buscar justificaciones a nuestras propias faltas, a nuestros propios pecados. En síntesis, hermanos, no debemos hacer eso. Tomemos responsabilidad de nuestras propias acciones delante del Señor y pidámosles perdón delante del Señor. La tragedia que ocurrió en el Edén, esa tragedia todavía se sigue repitiendo en el tiempo de hoy. Hoy, en nuestro tiempo, se sigue repitiendo esa misma tragedia. La diferencia ahora es que nosotros tenemos el conocimiento del pasado y podemos aplicar muchas de estas cosas para bendición de nuestro presente y futuro. Ahora la pregunta es: ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Sabiendo lo que sabes, entendiendo lo que has entendido y escuchando la palabra de Dios como la has escuchado, ¿dónde estás? ¿Qué haces en pos de salvación para ti, para tu familia y para los que contigo están a tu alrededor? ¿Dónde estás? ¿Qué es lo que estás haciendo? Y ese es el llamado que el Señor nos está haciendo a nosotros en este tiempo, a cada uno de nosotros. Que consideremos su palabra, que creamos en su palabra y que de una vez y por todas cambiemos nuestra manera de vivir en pos de Cristo Jesús. Que ojalá sea esa nuestro deseo. Que ojalá hoy, a pesar de las situaciones que vivamos, de las situaciones en las que estamos, nosotros le creamos a Dios y creamos en su promesa, porque de eso se va a tratar este trimestre. De creer la voz de Dios, creer su palabra y creer en su promesa. Y si Él dice así será, entonces así será. Amén, hermanos. Que Dios le bendiga.